El asesino del laberinto, Jack el Destripador. La impactante verdad oculta por 136 años. Corre el año 1888. Londres. La capital del Imperio Británico, conocida como el centro del mundo. Pero detrás de su prosperidad y gloria, se cernía una oscura sombra. A la sombra de la Revolución Industrial, Whitechapel, en el East End, era una zona sin ley, plagada de pobreza, enfermedades y crimen. Y justo allí, en las calles donde se congregaba la desesperación humana, despierta el asesino más brutal y misterioso de la historia. La gente lo llamó Jack el Destripador. Hoy, nos adentramos en las impactantes historias que rodean su identidad, sellada durante 136 años. Capítulo: Un preludio del terror, los gritos de Whitechapel. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, se descubre el cuerpo de una mujer en un callejón oscuro. Su nombre es Mary Ann Nichols. Madre de 2 hijos, había caído en la prostitución callejera. Tras separarse de su marido por el alcoholismo, una figura trágica. Tenía la garganta profundamente cortada, y el abdomen presentaba marcas de brutales puñaladas. Este suceso, inicialmente considerado un simple robo con homicidio, no era más que el comienzo de una serie de asesinatos, que pronto sumirían a todo Londres en un torbellino de terror. Apenas una semana después, con el descubrimiento de la segunda víctima, Annie Chapman, el caso entra en una nueva fase. El método del crimen se vuelve más audaz y brutal. El abdomen de la víctima estaba completamente abierto, y sorprendentemente, su útero había desaparecido. Esto sugería que no se trataba de un simple asesinato, sino de la obra de alguien con conocimientos de anatomía. Los ciudadanos de Londres estaban horrorizados y Scotland Yard estaba en alerta máxima. Pero el asesino, como si se burlara de ellos, eludió magistralmente la investigación y comenzó a hacer alarde de su existencia. Capítulo 2: La carta desde el infierno y la burla de la locura. A medida que el caso atraía la atención pública, cientos de cartas inundaron las oficinas de los periódicos y la policía. La mayoría eran obra de imitadores o personas que buscaban atención, pero entre ellas había cartas que se creía que eran del verdadero asesino. En una carta que comenzaba con las palabras "Querido jefe", el asesino se autodenominó por primera vez Jack el Destripador y mostró la audacia de predecir su próximo crimen. Y entonces, el 16 de octubre de 1888, se entrega un paquete al líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Dentro hay una breve carta titulada Desde el infierno. Junto con un objeto que parece ser un riñón humano. Le envío la mitad del riñón que le quité a una mujer. El otro trozo lo freí y me lo comí. Estaba muy bueno. El contenido de la carta era simplemente espeluznante. De hecho, a la cuarta víctima, Catherine Dowes, le faltaba un riñón. El asesino ya no se limitaba a simples asesinatos, sino que lanzaba una burla macabra a la policía y a la sociedad en su conjunto. El terror en Londres alcanzó su punto álgido y el nombre de Jack el Destripador se convirtió en sinónimo del diablo. Capítulo 3: La sombra real, una impactante teoría de conspiración. La investigación en un punto muerto, el número de víctimas en aumento. En esta situación desesperada, la gente empezó a sospechar de un lugar que nunca habría imaginado. El mismísimo corazón de Inglaterra, la familia real. Algunos investigadores señalaron al príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria II, en la línea de sucesión al trono, como el hombre detrás de Jack el Destripador. Según esta teoría, el príncipe Alberto Víctor se había casado en secreto con una prostituta de Whitechapel y había tenido un hijo, y las víctimas que conocían este hecho fueron asesinadas una por una.
Se trataba de una gran conspiración, afirmaban, orquestada por el médico de la reina, Sir William Gould, el cochero John Netley y la sociedad secreta de los masones para encubrir el escándalo real. De hecho, Sir William Gould era un médico muy versado en anatomía, y el análisis de que las heridas en los cuerpos de las víctimas parecían haber sido infligidas desde el lado derecho de un carruaje encajaba con la existencia del cochero, John Netley, lo que daba credibilidad a la teoría de la conspiración. La familia real negó todas estas acusaciones. Sin embargo, el hecho de que la escena del crimen de Mary Jane Kelly, conocida como la última víctima de Jack el Destripador, estuviera excepcionalmente mutilada en comparación con los otros casos, y los rumores de que era ella quien había dado a luz al hijo del príncipe Alberto, hicieron que la sospecha hacia la familia real no se desvaneciera fácilmente. Estaba el mayor asesino del mundo, realmente respaldado por el inmenso poder del Imperio Británico. Capítulo 4. La persecución de 126 años, el sospechoso señalado por el ADN. El tiempo fluye hasta 2014, y el mundo vuelve a prestar atención al caso de Jack el Destripador. Un detective aficionado británico había obtenido un chal que se decía que Catherine Dowes, la cuarta víctima, llevaba en la escena del crimen, y solicitó un análisis a un renombrado genetista. Saltando 126 años, comenzó una persecución científica para encontrar finalmente un rastro del asesino. Los resultados fueron asombrosos. El análisis del ADN mitocondrial de las manchas de sangre y semen del chal señaló a una persona como principal sospechoso. Su nombre era Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco que trabajaba como peluquero. Ya en su día fue una persona de interés, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Según los archivos, padecía una grave enfermedad mental, y al parecer, mostraba un odio extremo hacia las mujeres. Parecía que la identidad del infame asesino, velada durante más de un siglo, finalmente se revelaba. Conclusión: el misterio interminable. Sin embargo, este análisis de ADN se encontró inmediatamente con una feroz refutación. Los críticos argumentaron que era muy probable que el chal se hubiera contaminado con el ADN de varias personas, al pasar por muchas manos a lo largo de los años. Además, se señaló que el análisis del ADN mitocondrial, que solo puede rastrear el linaje a través de la línea materna, tiene sus limitaciones como prueba directa. Al final, la afirmación de que Aaron Kosminski era el asesino también quedó como una de las muchas hipótesis. ¿Quién era Jack el Destripador? Era un desafortunado inmigrante que sufría de pobreza y enfermedad mental. ¿Era un peón en una gran conspiración para ocultar los feos secretos de la familia real? ¿O era una tercera persona completamente diferente? Aún hoy, 136 años después, Jack el Destripador sigue rondando a nuestro alrededor, como la densa niebla de Londres, planteando una pregunta sin respuesta. ¿Cuál es la verdad? Quizás la respuesta esté enterrada en la oscuridad para siempre.